Estribo de zarpa trasera y aletas laterales, por Javier Sotelo. Los estribos son los componentes de un puente que soportan la superestructura en los lados extremos. Sirven de contención para los terraplenes de aproximación y transmiten las cargas del terreno de fundación. Los estribos con zarpa trasera y con aletas laterales es una tipología de estribos cerrados. Se usan donde por las características del terreno no es posible la construcción de la puntera o la zarpa delantera. Cuando el muro está construido de concreto reforzado o en concreto armado, este se predimensiona como una viga en voladizo a través de las expresiones desarrolladas por Huntington. De esta manera se obtuvieron las dimensiones que aparecen en el plano de perfil del estribo y el plano de planta. Una vez realizado el predimensionamiento, se procede a la determinación de la magnitud de cada una de las cargas, y que para el caso de un estribo son cargas estabilizantes y las cargas o fuerzas desestabilizantes. Dentro de las cargas estabilizantes está el peso de cada uno de los elementos, como W1, peso del vástago, W2, peso de la zarpa, W3, peso de las aletas. Adicionalmente a ello tenemos el Q1, que es una sobrecarga que para el caso del estribo que se falló obedece al peso de los ladrillos. Hay un Q3, que es el peso del relleno por encima del muro, que forma una carga triangular. El peso del material de relleno sobre la zarpa, que está con la denominación WR. Adicionalmente a ello aparecen unas fuerzas de fricción que se oponen al desplazamiento del estribo, como son la fuerza de fricción 1, que es la fuerza que se genera entre la zarpa y el suelo de fundación, y la fuerza de fricción 2, que es la fuerza que se genera entre las aletas y el relleno. Las cargas desestabilizantes, para nuestro caso, son Q2, que obedece a una sobrecarga generada por los ladrillos, que para este caso se calcula como el coeficiente pasivo de tierras por la sobrecarga Q1. Esta sobrecarga es bien importante porque en la medida que aumente la magnitud de Q1 hace que se genere un empuje mayor. Y por supuesto, la presión o el empuje activo de tierras, que en este caso obedece al empuje que genera el relleno. Es una carga triangular cuya resultante está a h tercios del estribo. Una vez realizado el predimensionamiento, se procede a hacer el corte de cada uno de los elementos del estribo, que para este caso son las aletas, el vástago y la zarpa. Se hace su empalme a través de puntillas para garantizar el comportamiento monolítico. Asimismo, se introduce el prototipo dentro de una horna de cristal con una base de 15 por 30 centímetros y una altura de 30 centímetros. Se ubica papel lija para controlar la fricción entre la base y el estribo, debido a que el vidrio presenta una superficie excesivamente lisa. De este modo, vamos a garantizar que la falla principal se va a presentar por volcamiento. Vista la prueba de carga, se debe resaltar los siguientes aspectos. Primero, hay una mejora sustancial del comportamiento del estribo debido a la fricción y peso que generan las aletas, mejorando así la estabilidad. Como segundo lugar, se puede apreciar que la altura del relleno puede llegar hasta los 15 centímetros sin ningún problema. Pero una vez empieza a adicionársele carga a través de los ladrillos, se genera una sobrepresión, la cual desestabiliza el muro y por consiguiente falla el estribo por volcamiento.
En esta imagen se puede apreciar la falla del estribo por volcamiento. Aquí se ve un desplazamiento y al mismo tiempo se genera un momento que hace que la zarpa se levante, produciendo tensiones en el suelo, lo cual no es un fenómeno agradable. De esta manera, lo que se produce es el desplazamiento de la resultante con una excentricidad mayor y comprometiendo obviamente la estabilidad del estribo. Aquí se puede apreciar que hay una disminución del área de contacto y debe en la realidad aparecer una falla por hundimiento o por esfuerzos en el terreno. Conclusiones. El prototipo construido es un tipo de estribo cerrado, que no es muy común en la práctica, dado que la puntera o zarpa delantera aporta la estabilidad por deslizamiento, volcamiento y hundimiento. No obstante, se puede presentar en proyectos particulares, donde no sea posible la construcción de la zarpa delantera. La longitud de la zarpa es un factor determinante a la hora de calcular la estabilidad del estribo, en virtud a que proporciona un área sobre la cual se puede cargar el relleno, con lo que el diseñador puede jugar para lograr la estabilidad del estribo. No obstante, hay que revisar la relación beneficio-costo. Las aletas de este tipo de estribos proporcionan un factor importante en la medida que contribuyen de manera significativa a la estabilidad al proporcionar peso y fricciones adicionales. La sobrecarga genera una sobrepresión que aumenta el empuje de tierras, que equivale a una altura adicional al relleno. Por tanto, en la práctica se hace necesario revisar este tipo de cargas adicionales, tales como el peso de los vehículos sobre el relleno, los cuales pueden ocasionar el colapso del estribo, así como aconteció con los ladrillos. Si bien es cierto, el predimensionamiento es importante, el diseño resulta de un proceso iterativo que se va dando en la medida que se cumple con cada uno de los factores de estabilidad, lo que implica que las medidas aquí propuestas pueden estar sujetas a cambios, con lo que el comportamiento del estribo puede variar significativamente. Muchas gracias.